Iglesia de Colombia en la República Dominicana. El episodio de hoy será sobre el capítulo 6 del libro Liberándose de la mentalidad de pobreza, que se titula Obediencia en lugar de sacrificio. Como humanos tendemos a sacrificarnos cuando hay escasez económica mediante un nuevo trabajo, la venta o incluso ignorar cosas de valor de nuestra casa o cosas similares para obtener algo más de dinero, sin preguntarnos, y mucho más importante, sin preguntarle a nuestro esposo celestial la causa de dichas necesidades cuando Él es nuestro proveedor. Así que de eso estaremos hablando en este episodio. Aquí vamos. Uno de los principios o leyes para finanzas saludables de los que habla este capítulo, que más se quebranta y causa que el devorador destruya no solo nuestras finanzas, sino todos nuestros frutos, es el diezmo y las ofrendas. A su vez, es uno de los principios más delicados a tratar, lo que puede deberse a que es uno de los principales dioses o ídolos que nos hemos hecho. Sino, ¿por qué nos cuesta diezmar y negarnos a acumular dinero y posesiones? ¿No nos pasó lo mismo con nuestra obsesión con el matrimonio y nuestro esposo terrenal? Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una persona que acumula riquezas materiales tiene sus tesoros y por tanto su corazón en el dinero. Su enfoque está en acumular riquezas y no en el Señor y su voluntad para nosotros. Dios dice: el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. Dios nos dice que compartamos todo lo que tenemos y que no tengamos más que lo debido o lo necesario. Dios dice que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Muchos desconocen los principios bíblicos con respecto a las finanzas y otros simplemente buscan personas que les digan lo que quieren oír. ¿Cuál es usted? Dios dice: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar a la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. El Señor mismo nos dijo que el trigo y la cizaña crecen juntos. Hay de los dos en la iglesia. No podemos acusar a otros por hacernos caer en pecado. Mírelo de esta forma. Si usted está ante un juez acusada de faltar a la ley y le dice al juez: lo que pasa, su señoría, es que a mí me dijeron que yo podía robar y como no sabía que estaba mal, yo lo hice. ¿Podría eso eximirla de su transgresión? ¿Elimina eso la afectación causada a quien usted robó? No, porque nuestro deber ciudadano es obedecer la ley, para lo cual debemos conocerla. Asimismo, como hijos y ciudadanos del reino de los cielos, debemos conocer la ley de Dios y obedecerla, porque no tendremos ninguna excusa en el día del juicio. Con eso les digo, busquen a Dios a través de su palabra para que Él mismo las guíe a la verdad con respecto a este y cualquier otro principio. Él mismo nos da la habilidad de poner sus principios en práctica. Así que hable de estas lecciones y del curso que usted está tomando con su esposo celestial para que Él la guíe. Ahora, hablando un poco más de mi propio testimonio, quiero decirles que como muchas personas, yo criticaba a otros por lo que escuché en rumores de que se enriquecían con los diezmos, cosa que realmente no me consta, de ninguna manera tuve acceso nunca a esa información, a sus cuentas bancarias o lo que sea. Simplemente eran murmuraciones y acusaciones que ahora sé de dónde provienen y quién es el acusador, pero eso fue algo que yo personalmente no pude corroborar nunca. Pero ahora que lo pienso, me pregunté, ¿y si Dios los bendecía? ¿Qué derecho tengo yo de andar pendiente de las finanzas de otro? ¿O acaso Dios no lo sabe, que tiene ojos y oídos? ¿No lo sabe el que conoce cada corazón? Y el Señor me recordó
que Él dice, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Y eso es algo que nos dice cuando nosotros estamos pensando en cómo le está yendo a otra persona, lo que esa otra persona está haciendo y cómo Él está respondiendo ante Dios. Y no podemos hacer eso ni siquiera ante el Señor, porque esa es la respuesta que Él nos da. ¿A ti qué? Tú sígueme, tú preocúpate por tus asuntos, tú preocúpate por tus finanzas, tú preocúpate por obedecer tú. No te ocupes de mi relación con esta persona, con aquella persona, porque la relación es personal, nuestra relación con Él es personal y Él es el que mira y pesa nuestros corazones. Creo que muchas veces la motivación de esos comentarios era la envidia de aquellos que no conocen la bondad de Dios y que no reconocen que así como Jesús llevó nuestras enfermedades a la cruz, también se llevó la escasez, porque su deseo es que tengamos la vida abundante mientras que lo obedecemos y seguimos fielmente sus principios sin convertirnos en acumuladores de riquezas. Cuando conocí este principio del diezmo desde mucho antes de RMI, en ese tiempo honestamente no quería diezmar aunque tenía dinero suficiente, porque no confiaba completamente en el Señor, no lo conocía personalmente, solo había oído hablar de Él, pero cuando yo vi que el devorador realmente había destruido no solo mis finanzas sino mi hogar, tuve el valor de obedecer y de entregar cada área de mi vida al Señor, incluyendo por supuesto las finanzas. Por eso comencé a diezmar a mi almacén, que es el lugar donde me alimento espiritualmente, y ese lugar es RMI. Otra de las mentiras que yo había creído es que el diezmo, el 10% de mis ingresos, no era obligatorio porque estábamos ya en el periodo de la gracia y no de la ley. Entonces aprendí de mi amado que sí es verdad que estamos en el periodo de la gracia. Sí es verdad, no estamos obligados, podemos elegir porque de hecho el Señor nos dice que Él nos da a elegir entre la vida y la muerte, si obedecerlo o no. Él sugiere que lo obedezcamos y nos manda de hecho que lo hagamos, es un mandamiento, pero nosotros decidimos si lo queremos obedecer o no. Y en cierta manera también elegimos en qué nivel queremos ser diezmados, si de la cantidad bruta o de lo que queda de nuestros ingresos, recordando que Dios ama al dador alegre y que el que siembra abundantemente segará, y el que siembra escasamente segará. Conforme a eso nosotros vamos a cosechar bendición o maldición. Luego, al leer la Biblia, entendí que en el Antiguo Testamento se nos dijo que diéramos un 10% y nuestras ofrendas, y más tarde en el Nuevo Testamento, en lugar de decirnos que sea un 10% y las ofrendas, nos habla de dar con generosidad. Allí podemos ver en muchos pasajes cómo los seguidores de Cristo daban con mucha generosidad. Incluso él mismo elogió a la viuda que dio el 100%. Él dijo: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Y en la carta de 2 de Corintios dice: ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, han sido muy generosos porque están llenos de alegría. Les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente y hasta entregaron más de lo que podían. ¿Significa que Él quiere que dé todo en este momento? Creo que usted debe ir paso a paso conforme a su fe. Lo que Él quiere es ver su corazón. Personalmente, comencé a dar mi diezmo y luego, mientras Él me enseñaba y mi corazón se acercaba más a Él, al ver su fidelidad, al conocerlo a Él como mi proveedor, comencé diezmando de lo que mi esposo terrenal me daba exclusivamente para mi alimentación, y era el dinero contado, de lo cual yo apartaba el 10% que correspondía justo al día que yo hacía ayuno, así que de corazón decidí darle eso a mi esposo celestial. Entonces vi cómo mi amado se movió para proveerme más y más. Él cubrió todas mis necesidades, me dio cada vez mejores trabajos, mejores ingresos, multiplicó mis finanzas, y una vez que restauró mi matrimonio, también favoreció las finanzas de mi esposo, que pues habían pasado por crisis debido al pecado. Este principio
de que Él nos llama a dar más, no solo en lo financiero, también aplica para otros mandamientos que Él mismo nos dejó, y lo cual confirma cómo es la diferencia entre el periodo de la ley y el periodo de la gracia. Dice en Mateo 5, recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Él dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Y esto nos muestra que realmente el periodo de la gracia es mucho más exigente, podría decir, que el periodo de la ley. Sí que se espera mucho más de nosotros porque hemos recibido muchísimo cuando nuestro esposo celestial dio su vida por nosotros. Otra cosa que me mostró es que cuando hay alguna carencia o situación que nos afecta, empezamos a hacer cuentas mentales, revisando lo que tenemos en el banco y no poniendo nuestra esperanza en el Señor, nuestro proveedor. Esto es algo en lo que caí recientemente y mi amado me lo mostró. Cuando mi esposo dijo que renunciaba, mi pensamiento fue a la cuenta de banco para pensar y contar cuánto dinero teníamos disponible, en el fin de tener, digamos que cierta seguridad de que íbamos a estar bien, dependiendo del tiempo que él tardara en conseguir un nuevo empleo. Y ahí fue cuando caí, porque se convierte en una trampa, que es como lo que le pasó a David cuando se apoyó en sus fuerzas militares al hacer el censo. Él puso su confianza en la cantidad de soldados que tenía para vencer y no en que tenía a Dios de su lado para vencer. Asimismo nos pasa con las finanzas. No debemos poner nuestra confianza en el dinero que tenemos, sino en el Señor, en que Él está con nosotras. Y para que tengamos esa confianza, pues también necesitamos obedecer, porque si estamos en desobediencia no vamos a tener esa confianza. La invito a que medite en esta lección y tantas otras que tenemos sobre el diezmo que les comparto en la caja de descripción para que no tome decisiones a la ligera, pues en los muchos consejeros está la victoria. Los consejeros son la palabra de Dios. Recuerde, Él es el admirable consejero. Pídale a Él que la guíe en este tema para poder tener luz frente a su situación y así entregarle su corazón y sus finanzas al Señor en obediencia en lugar de sacrificio. Gracias por escucharme hasta el final. Permanezca animada recordando que Dios la ama y que con Él todo es posible.